Continuamos con nuestro capítulo de Edipo. Vamos paso a paso, más bien con pasitos de bebé, porque en este capítulo, así como algo que ustedes habrán notado ya, los que hace tiempo que están leyendo este libro, y para quienes se han acercado recientemente se les va a ser evidente, y es que hay algo típico en este libro Conversaciones, que consiste en que hay formulaciones extremadamente condensadas. Buen día, Liliana, y buen día, Camila. ¿Qué tal? Les decía, en este libro, ya con Marilena nos saludamos, en este libro hay una serie de formulaciones extremadamente condensadas, ustedes lo habrán notado, que no impiden la lectura. Esta es una particularidad que tiene el libro, ¿no? Porque aun cuando tiene esta forma concisa de transmisión, no detiene la lectura. Y bueno, y nos corresponde a nosotros ir desplegando de a poquito estas formulaciones para comprobar si las articulaciones que encontramos acá tienen alguna relevancia y utilidad para nuestra práctica clínica. No lo damos por supuesto de antemano, está sujeto a comprobación. Si a ustedes les resulta esclarecedor y se ajusta o se puede articular con problemas que ustedes encuentran en su propia práctica clínica. Pero creo que la transmisión que está contenida acá en Conversaciones, también en Ponerse en Juego, el segundo libro de esta trilogía y el último que editamos, que es dedicado al psicoanálisis, que tuvimos oportunidad de hacérselo llegar a Liliana y a Cali, en Colombia, y a Gladys también. Vamos a llevarlo a Mendoza, ahora en noviembre, ese libro. Ahí está, ya llegó a Mendoza, perdón, a Jimena. Llegó, Jimena tiene 3 libros. Bueno, ahí está muy contenta. Bien. Libros que contienen un enfoque que tiene una coherencia. Y yo les decía que lo que está contenido aquí en Conversaciones propone un ejercicio que no es ajeno a nuestra labor, que es la de escuchar o jugar sin comprender. Y una lectura de lo escuchado o de lo jugado, donde esa escena en la que estábamos escuchando y jugando sin comprender, recién ahí en la lectura queda ubicada como una escena lógicamente anterior, ¿no? Y en esa lectura que nosotros podamos hacer de lo jugado, de lo escuchado, alguna chance de inscribir algo de los objetos que estaban comprometidos cuando estábamos escuchando o jugando sin comprender. Entonces, si nos entregamos a esta manera de abordar la labor, tenemos que aceptar que la mayor parte del tiempo desconocemos, no sabemos de qué la estamos jugando, a qué estamos jugando, pero sin embargo no dejamos de prestarnos al juego, aún en esas condiciones. Y permítanme decirlo de esta manera, no está permitido pensarnos fuera de la escena, como meros espectadores o experimentadores. Y ustedes habrán notado que de hecho en una supervisión lo que solemos esclarecer, cuando es posible, no es tanto el cuadro de la consulta misma, que sí, por supuesto, podemos aportar elementos para orientarnos, sino más bien hacia donde nos orientamos es a tratar de esclarecer qué lugar en el cuadro está ocupando quien recibió la consulta.
Entonces ahí es como, de algún modo, comprobar que quien recibió la consulta no está fuera del cuadro, está incluida en el cuadro. Porque justamente cuando hay un pedido de supervisión, suele ocurrir que aparece una traba, un obstáculo, un problema, quizás motivado porque no está del todo esclarecido qué ubicación estamos teniendo en ese cuadro, ¿no? Y esto se traduce en una falta de avance en el tratamiento. O sea, se trate de la consulta por un adulto, por un niño, una niña, lo tengamos en cuenta o no, formamos parte del concepto de inconsciente. Ahí, quienes recibimos la consulta. Y eso supone habitar la mayor parte del tiempo para nosotros, para ustedes, el extravío, estar perdidos, la errancia, ¿no? Lo desconocido, lo cual está en correspondencia justamente con que quien atiende está ahí, lo sepa o no, en una ubicación objetal, ¿no? Prestando, se podría decir, el semblante a un objeto. Y en estas consideraciones que estamos compartiendo sobre la infancia, la ubicación objetal de quien ha recibido la consulta permite que el nene o la nena por el cual se ha consultado pase de ser un objeto utilizado para la satisfacción parental a que un objeto o un personaje que juega posibilite un encadenamiento simbólico, con el consiguiente alivio del nene o la nena que venían cargando con ese lugar de objeto de la satisfacción parental. Les cuento una anécdota clínica, ¿no? Sobre un nenito de 7 años sobre el cual me estuvieron comentando en una supervisión. Es un nenito a quien una colega venía atendiendo desde los 3 años, hijo único, en el momento que llega a la consulta. E inicialmente llega a la consulta por solicitud del jardín. Y el significante que sobresalía en ese pedido del jardín y que era repetido por las padres, el significante era intenso. Intenso. No respetaba las consignas, hacía la suya. No voy a contarles los detalles. Y acá permítame una digresión sobre la intensidad, ¿no? Porque es importante cuando nosotros nos transmiten un significante ahí, casi un signo, ¿no? de la consulta, bueno, nos motiva a tener que reflexionar sobre ese significante. Entonces, una digresión sobre la intensidad. La intensidad es un concepto relativo, ¿no? Que nos hace pensar tal cosa o tal persona es intensa comparada con qué o con quién. Voy a hacer uso de una imagen. Supónganse que estamos en el caudal de un río y la central hidroeléctrica, ¿no? Una represa que se ha creado ahí para construir una central hidroeléctrica. Supongamos, bueno, acá hay varias colegas de Mendoza, supongamos el complejo hidroeléctrico Potrerillos, ¿no? Que ustedes lo conocerán, un paisaje que les resultará familiar, Mendoza. Después le preguntaremos a Liliana si tiene ahí por ahí también alguna central hidroeléctrica en la zona de Cali. Vamos a la central hidroeléctrica y supongamos que el encargado de la central hidroeléctrica que se ha construido ahí en plena corriente de un río caudaloso, ¿no? Nos empieza a contar lo que sucede en ese dispositivo que es la central del cual a él le toca ocuparse.
Y de repente se pone a fantasear el encargado sobre la época en que el paisaje era un virgen, no se había construido la central hidroeléctrica, y se nos pone a hablar sobre las ondas de ese gran y caudaloso río que fluía en abundancia. Ahora bien, la central hidroeléctrica es un dispositivo que está en el principio de la acumulación de energía, en este caso la fuerza eléctrica, que luego puede distribuirse, ¿no?, y ponerse a disposición de los usuarios. O sea, la energía del agua que se acumula en la máquina tiene sobre todo y ante todo la relación más estrecha con la máquina. Ahora, el encargado contándonos casi bucólicamente sobre la energía que estaba en la corriente del río, eso no nos dice nada. Propiamente no quiere decir nada, porque la energía, en este caso, solamente empieza a interesarnos en cuanto se acumula. No en esa imagen mítica del río caudaloso que estaba con sus ondas. Solo empieza a interesarnos la energía cuando se acumula a partir del momento en que las máquinas entran en acción. Sí, lo que las, digamos, y lo que las anima, por supuesto, es una propulsión que viene de la corriente del río, pero creer que la corriente del río es el orden primitivo de la energía, confundir eso con una noción del orden del maná, eso no tiene que ver con la energía. Eso solamente se le puede ocurrir a alguien que delira, ¿no?, que está un poquito loco. Porque acá lo que es fundamental es el significante máquina, el significante represa, el significante dique, y recién ahora podemos en ese momento hablar de energía acumulada y de intensidad. Con lo cual, la energía es imposible desvincularla de ese significante que es la máquina, el embalse. Ahora, bien, ¿por qué les trae esta imagen? ¿Qué tiene que ver esto con la intensidad del pequeño? Que en la conceptualización que nosotros manejamos, la intensidad no está en la causa de las dificultades. Más bien la intensidad, visibilizada ya por el jardín, entendemos que es la respuesta a una demanda. Esa intensidad. Por eso que ahí, cuando a veces hemos escuchado, este nene o esta nena es muy intensa, vamos a ofrecerle actividades para que descargue la energía. Porque tiene que descargar la energía. En rigor, más bien ahí, nosotros en esta lectura que estamos haciendo, nos orientamos hacia el punto de que es una energía que hay que descargarla, sino más bien ubicar a qué demanda está respondiendo esa intensidad. Como dijimos, si el embalse, el dique, la central hidroeléctrica es una demanda, un significante que implica una demanda, desde ahí ubicamos algo relativo a la intensidad, desde la demanda. Es como si yo les dijera, si hay intensidad, es porque hay un dique, mal o bien, probablemente más mal que bien, ya está en funcionamiento, y desde ahí comienzan a inscribirse las intensidades, sean cuales fueren ellas. Entonces, para la colega que recibe la consulta, bienvenido el increíble Hulk, porque eso permite algún tipo de deslizamiento. Ya no es la intensidad solamente, sino que es la intensidad con relación al increíble Hulk, que tiene toda una historia, además, ¿no? Digamos, por ejemplo, no todos los mortales están enterados del secreto de Hulk, solamente algunos íntimos. Por otra parte, Hulk no es solo Hulk, es también el Dr. Banner, ¿no?, con lo cual se abre otro abanico de posibilidades. O Hulk, cuando desencadena esta intensidad, es con relación a algo que lo enoja. Entonces ahí tenemos la respuesta a una demanda también. No es meramente la intensidad.
Y cuando lo pensamos con relación a una demanda, ahí no podemos dejar de pensar las demandas que provienen de la función parental, reconocidas o no reconocidas. En el caso que les comentaba, en la supervisión, no dejamos de notar que este orden de la intensidad se ponía en correspondencia con algo que parecía bastante notorio en los padres, que también podía ubicarse en algo, digamos, como en cierta medida, algo en menos o algo en más, ¿no? Eso que nos evoca la intensidad. Y en el caso de la mamá, como algo en menos respecto a la conexión afectiva para con el niño, al menos en la expresividad, lo cual no quiere decir que no hubiera afecto, ¿no? Y como un cierto exceso de parte de la madre en lo relativo al ejercicio profesional. Eh, una mamá así tipo infante de marina en su profesión. Estas personas vieron que calzan casi perfectamente como engranajes de un mecanismo. Y ahí se adecuan y se adaptan muy bien. Pero llegan a la casa y la casa no es un mecanismo con engranajes. Es algo que hay que construir. Y en el caso del padre también se podría decir una intensidad, pero en menos, no solo en su vinculación con el niño, sino con la vida en general, parecía, ¿no? Pero siendo un papá, como les decía, debilucho, incluso para sostenerse él mismo, seguramente algo en más en esa suerte de demanda permanente, ¿no? Porque quien está en esa situación de permanente carencia, se podría decir, no deja de ser alguien que presenta una demanda permanente. No voy a avanzar más sobre esto, solo quería enfatizar cómo la intensidad del pequeño Hark puede pensarse como la respuesta a una demanda parental no reconocida por el padre y por la madre. Puede tomar la forma de eso que hace falta para conmover a una madre inconmovible, el pequeño Hark, o lo que hace falta para sostener a un padre tembloroso, también. En fin, hay algunos padres y madres peores que otros, lo sabemos, pero lo que es absolutamente evidente es que no hay buenos padres ni buenas madres. Eso nos lo tenemos que sacar de la cabeza, ¿no? Es así, forma parte de la función. Podría decirse, esa imposibilidad, ¿no? Cierro el paréntesis de la viñeta, porque ahora lo que quería comentarles es que estamos visitando en la página 53 del capítulo 3, Edipo, y ahí aparece una mención ciertamente compleja que hace Fuckelman respecto de las marcas. Entonces me pareció oportuno comentarles, a modo de introducción, en qué contexto aparece este término marcas, si no en todas, en muchas de las intervenciones que había hecho Fuckelman a lo largo de su transmisión con respecto a las marcas. No nos salimos del pequeño Hal por otra parte, ¿no? Porque de alguna manera ahí tenemos al pequeño Hal seguramente encarnando una marca, del modo que puede, que es lo que suelen hacer los nenes y las nenas, que es dar la imagen a una marca cuando del lado de los padres no hay un reconocimiento de eso que está pasando como juego. Entonces, como no se reconoce como juego, quien está ahí pasa a encarnar una marca, una letra, a costa del niño o de la niña. Hasta que nosotros, en el mejor de los casos, podemos tomar un relevo de eso y hacernos cargo de esa marca y con esa marca hacer algo.
Bueno, les comento sobre algunas referencias que hace Fuckerman sobre la marca. Hay una muy particular, y ustedes saben que Fuckerman nos lleva de aquí para allá, por ahí no, de la literatura a la arquitectura, de la arquitectura a la filosofía, de la filosofía a la geometría, tiene ese estilo. Bueno, acá cuando él se refería a las marcas, eh, hacía alusión a una novela llamada American Psycho, que se editó en los 90. Es una novela que yo leí en su momento, no se las recomiendo porque es atroz. O sea, es muy brava, muy. Se hizo una película después que se llamó Psicópata Americano. Y la película les digo que es más metabolizable, más digerible, tiene un cierto toque de humor. Es una especie como de comedia negra, ¿no? Psicópata Americano. Pero la novela es tremenda, tremenda. Tremenda por la descripción de escenas atroces que hay en esa novela, ¿no? ¿Por qué? Porque cuenta la historia de un tal Patrick Bateman, que es una persona joven que vive en los 90 en la riqueza y sofisticación de la alta sociedad de Manhattan y Wall Street, en la plena época de los yuppies, ¿no? Esta gente que se volvieron millonarios con la bolsa. Y bueno, este personaje es uno que cultiva su cuerpo, su apariencia y que presta gran atención a los objetos, a las marcas y al diseño. El personaje tiene una novia, tiene un amante, es vicepresidente de una empresa financiera, pero también es un asesino serial. Caníbal y practicante de sexo ultraviolento. Y en la novela nos describe a este personaje como alguien que siente especial predilección por asesinar prostitutas jóvenes, aunque también comete crímenes contra mendigos, artistas callejeros, homosexuales e incluso niños. Y estos crímenes del personaje principal de la novela se describen como decía, por parte del escritor, del autor, con digamos, una descripción escalofriante, ¿no? Con detalles. Y también se describen, con el mismo detallismo, las obsesiones de este personaje, ya sea por la tecnología. Estamos hablando de una época en la cual recién aparecían quizás esos ladrillos que se usaban como teléfono móvil, ¿no? Tecnología, el vestuario, grupos musicales de moda de esa época. Todo esto es expuesto en la novela con mucha prolijidad. E insisto, si ustedes tienen cierta sensibilidad a la descripción de escenas violentas, no se las recomiendo la novela. Algo muy llamativo en esta novela es que al lado de esta colección de escenas perversas que se describen con frialdad, en el mismo tono hay una enumeración de marcas, de cantidad de objetos impresionante. Perfumes, ropa, vajillas, relojes, autos, restaurantes, dispositivos, los de esa época. Bueno, marcas que forman parte todo el tiempo, no solo de las obsesiones del protagonista, sino de los personajes de su entorno, que se la pasan hablando de las marcas. Y es más, está tan presente el tema de las marcas que incluso aparecen todo el tiempo malentendidos respecto a quién está hablando con quién. Se confunden los nombres todo el tiempo de las personas. Porque en rigor es como si no importara el nombre propio ahí. Lo que importa es la marca que portás. Si tenés tal reloj, si vas a tal restaurante, si portás tal traje, si estás utilizando la cartera o maquillaje, tal o cual marca,
como si eso pasara a tener una función fundamental de representación, ¿no? Y el nombre propio quedará en un segundo plano. No importa cómo te llamas, si sos fulano, incluso el que recibe el malentendido tampoco lo aclara, porque lo que importa es estar en ese circuito donde lo que representa a cada uno de esos personajes son las marcas, y entre las marcas se hablan, ¿no? Dialogan. Más adelante van a encontrar esta mención a American Psycho en el libro, eh, pero lo que comentaba Foucault sobre esta novela es cómo hacía aparecer un retrato de la relación de las marcas, de las cosas, con las marcas en el cuerpo. Un sujeto o una serie de individuos, por un lado, portando marcas, o quizás mejor dicho aún, las marcas portándolos a ellos. Y en correspondencia, en los avatares de la novela, la sucesión de cuerpos destrozados, cuerpos marcados, pero en un sentido brutal. ¿No? O sea, noten esta correspondencia que nos comenta Foucault. Individuos portados por las marcas, y por otra parte llama la atención que en esa misma novela aparecen las marcas en el cuerpo, pero en un sentido brutal, ¿no? Con cuerpos lacerados, cuerpos destrozados. Entonces lo que nos decía Foucault respecto de las marcas es cómo en esta modalidad perversa el sujeto pasa a ser un instrumento de la propagación de la marca. Fíjense que hoy podemos también ponerlo en la cuenta de los influencers, que pasan a ser un instrumento de la propagación de la marca, ¿no? Y cómo eso ha pasado a ser algo habitual, ¿no? Y, bueno, chicos y chicas que de este modo van obteniendo canjes, ¿no? Y ciertos beneficios, pero donde son meramente instrumentos de propagación de una marca. Habría que ver después, ¿no? Que en cada caso qué efectos tiene eso sobre el cuerpo, de los que se prestan a ser meramente un instrumento de la propagación de una marca. Y luego digo por lo que implica de eso de cierto borramiento del nombre propio, ¿no? Digamos, como si se borraran ciertas relaciones vinculadas con el nombre propio. Y este borramiento del nombre propio, justamente Foucault lo hacía corresponder con la temática edípica. Porque en la neurosis clásica, desde el planteo freudiano, nos encontramos, como ustedes saben muy bien, con una problemática relativa al papá y a la mamá. Eso es lo clásico. Esta problemática puede tomar la forma de: este es mi papá, el papá que tengo, pero quizás no es el que deseo totalmente, aunque esta problemática de este es mi papá viniera dicha desde un síntoma, porque desde un síntoma puede señalarse también: este es mi papá. El síntoma indicando: este es papá. Bueno, ahora bien, no es de ayer que nos encontramos en un sistema en el que se favorece una brutal idealización de estas figuras parentales, que lleva al borramiento de eso que se ejemplifica como: este es mi papá, para que haya un deslizamiento ahí hacia algo relativo a somos hijos no de mi papá y mamá, sino que somos hijos de la sociedad. Ahí aparece la figura parental brutalmente idealizada, porque en ese camino, ¿no?, con las figuras parentales que se extienden a la sociedad o a las instituciones, ¿no?, lo que se pierde en ese camino son las características distintivas de mi papá y de mi mamá. Bueno, para nosotros mismos en nuestra práctica clínica,
pero a colegas nuestros que trabajan en los juzgados de familia, es evidente cómo ha habido un crecimiento exponencial de las situaciones en las cuales se recurre a los juzgados para que diriman cuestiones familiares. Van al juez que es el papá, para ser el papá, pero un papá idealizado, pero donde se borran las características distintivas de cada familia. Con lo cual, lo que nosotros comprobamos es un aflojamiento de los lazos con el linaje. Y también la evidencia de que en los mayores va creciendo una imposibilidad para hacerse cargo de ese lugar designado por este es mi papá o esta es mi mamá. Les cuento una anécdota reciente. Saben que estuve en Colombia, estuve en Medellín y en Barranquilla. En Barranquilla fuimos con una colega que está en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a una fundación que se llama Sede Social, sede con C. Y ahí nos reunimos con asistentes sociales, psicólogos y nutricionistas que están encargados de hacer el seguimiento de niños, niñas y adolescentes que están en hogares sustitutos. Entonces, fuimos una sala, había 25 o 30 colegas para charlar sobre los problemas con los cuales se encuentran ellos en este seguimiento que realizan. En este momento tienen 500 chicos y chicas en seguimiento. Cuando llego a la fundación me encuentro en el pasillo con alguien que parecía ser de la fundación porque tenía una remerita, una chomba con un logo, con un bebito muy chiquitito. Entonces me acerco a preguntarle qué tiempo tenía, 16 días. No era el hijo de esta persona, sino estaban haciendo el seguimiento de la madre sustituta que había ido a la fundación. El nenito de 16 días había sido abandonado en el hospital. Y me comentaban que esto pasa muy frecuentemente, que los y las bebés son abandonados en el hospital. Entonces ahí tiene que aparecer justamente la institución, en este caso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para resguardar los derechos de esa criatura que ha quedado sin poder de alguna manera señalar, indicar, esta es mi mamá o este es mi papá. Entonces esa función pasa a otra instancia, que es el instituto, que es una función idealizada de la función respecto a la función parental, donde no está presente el linaje ahí. Acá aparece lo que comenta Fuckelman, lo que se borra y lo que se empieza a anular es esa relación con el linaje, con la familia. Está bien, afortunadamente aparece el ICBF, se hace cargo, la fundación hace un seguimiento, aparece un hogar sustituto. En el hogar sustituto hay varias criaturas. Luego pasa a ser esta criatura, bueno, alguien que espera ser adoptado o adoptada, y ahí tienen que empezar a como a tejerse estas relaciones con el linaje, ¿no? Ahora con la tradición y con los vínculos filiatorios de la familia que adoptó. Y nosotros sabemos bien las dificultades que conlleva eso, esa reconstrucción, ¿no? Bueno, hasta acá lo que quería comentarles en esta primera parte. Vamos a seguir avanzando sobre las marcas en la próxima reunión. Vamos a seguir hablando sobre este tema de cómo estamos en un sistema en el cual justamente hay una imposibilidad cada vez más creciente de los mayores para hacerse cargo de esta función parental, incluso en estratos no solamente digamos de bajos recursos, sino también en estratos medios, ¿no? Donde efectivamente estamos en un momento de la historia en el cual, por las mismas exigencias que recaen sobre la familia, hay una problemática creciente respecto a cómo nos hacemos cargo de las criaturas, en qué condiciones y qué se puede transmitir allí.
y seguramente por estas dificultades la aparición de ciertas intensidades. Bueno, hacemos una pausa de 5 o 10 minutos y regresamos, así nos entregamos a conversar y yo detengo la grabación por si ustedes tienen algún recorte o comentario clínico para hacer. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien, agrego algo más que comentamos con las colegas en la segunda parte de la reunión, que quedaba pendiente de indicar sobre cómo este aflojamiento de los lazos con el linaje, en los cuales se constata que va creciendo una imposibilidad para hacerse cargo de ese lugar designado por este es mi papá o esta es mi mamá, cómo en ese aflojamiento de los lazos no está implicado que el Edipo desaparece, sino más bien que la situación edípica queda extendida a la sociedad. Y en esta expansión, la raigambre o posibilidad de anudamiento con ciertas imágenes que a su vez anudaran la procedencia familiar tienden a disolverse.